Muy bien, hemos vuelto para hablar de un tema interesante, que tiene que ver con un torneo de fútbol amateur donde hubo una agresión salvaje a un árbitro y a su esposa por una tarjeta amarilla. Este hecho ocurrió en abril del año pasado en un torneo amateur y termina resolviéndose de una manera beneficiosa por la intervención de la justicia. En este caso vamos a hablar con el fiscal, que se llama Diego Vázquez. Lo vamos a saludar. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Paula, Marcela, toda la mesa. Buenos días a todos, a toda la audiencia. Buen día. Bueno, hablemos un poco de cómo fue la intervención de la justicia en esta mediación, que, nos sorprendió a todos lo que pasó en ese torneo. Sí, todo arranca siempre como toda causa con una denuncia. Estas dos personas, esta pareja, los dos son árbitros, ¿no? En el torneo, en un conocido torneo que se realiza acá en la ciudad de Cipolletti, uno de los tantos. Y bueno, tal cual vos lo narrabas, en uno de los partidos hubo un incidente que pasó a mayores, hubo agresiones físicas contra los árbitros. Las lesiones estaban constatadas, si bien eran lesiones leves, sí estaban constatadas las lesiones. Fueron a un médico, que es lo que suele hacer la gente, ¿no? Después, cuando sufre una agresión, va a un médico, ese médico constata las lesiones y teníamos acreditado con eso el delito. El nuevo Código Procesal Penal nos impone, el artículo 14 del Código insta a los jueces y a los fiscales y a todos los funcionarios a buscar la solución alternativa y tratar el conflicto primario. Eso es lo que debemos hacer como uno de los nortes que nos marca el Código para la solución de los conflictos, la solución alternativa de los conflictos. No todo caso puede ser llevado a juicio y así está diagramado el sistema. Por eso citamos a las partes, primero por separados, a los denunciantes. En un primer momento ellos decidieron insistir con la acusación, por eso se pasó al segundo paso, que es la formulación de cargos. Se realizó la investigación, se recolectó parte de las pruebas, se lo llevó ante el juez a estas dos hermanos que eran los imputados, se les formularon cargos. Y esto de buscar las soluciones alternativas, tenemos a lo largo de todo el proceso, se puede ir buscando estas soluciones alternativas como nos marca el código junto con los jueces. Sí. Y que propiciamos otro encuentro. Ya pasado un tiempo del hecho, estas personas dejaron de concurrir al torneo, los dos agresores dejaron de concurrir al torneo, se habían calmado los ánimos y los propios denunciantes fueron los que buscaron o propusieron esta solución, que no quería que quede en la nada. Está bien que no iban a seguir con un juicio ni buscando una pena. Estos dos agresores no tenían antecedentes penales, por eso bueno, era una posible solución buscarle lo que se llama un criterio de oportunidad, que está donde las propias partes son las que buscan la solución. Y surgió de los propios denunciantes que ellos no querían ningún resarcimiento para sí, pero sí que el hecho que habían cometido tenga alguna sanción, que es una reparación hacia una institución de bien pública, como para que tenga alguna resolución concreta y no quede en la nada. Si bien entendían que esto no merecía seguir insumiendo costos y recursos de la justicia. Claro, no querían ir más a fondo con la justicia, pero sí querían que haya un resarcimiento. En este caso, tengo entendido que es al Jardín Integrado 99 del barrio María Elvira. Fue para una institución de bien pública que ellos lo pidieron, y fue para un jardín de infantes, exactamente. Eso se cumplieron con esa pauta, ofrecieron las disculpas, le dijeron que bueno, que entendían que había estado muy mal lo que hicieron, que fue un momento como suele pasar en algunos casos, que esperemos que cada vez menos, pero lo vemos en torneos profesionales, mucho más en estos torneos amateur. Es importante concientizar sobre esto
bueno, se cumplió con una de las pautas, una de las premisas que tiene este sistema acusatorio, que es el de la búsqueda permanente de soluciones alternativas, y cuando las soluciones vienen propuestas por las mismas víctimas o denunciantes, siempre parece la mejor solución, ¿no? Me pareció que marca un precedente, digo, porque esto que siempre hablamos, lo de la paz social, llegar a acuerdos y todo eso, me parece que marca un precedente, primero porque la gente tiene que saber que cuenta con la justicia para ir llegando a este tipo de acuerdos para la solución de conflictos como este, y además porque la intervención de la justicia incluso hizo que se vea beneficiada una institución de bien público. Sí, totalmente. Para eso están estas instituciones como los criterios de oportunidad. Es muy difícil que inmediatamente cuando te pasa algún hecho vos quieras buscar esta alternativa, ¿no? Esto a veces pasa con accidentes de tránsito, con lesionados, suele pasar, o en casos de estas agresiones a veces entre vecinos, o en este caso en el marco de un partido de fútbol. Pero buscamos estas salidas, no siempre son sencillas, no siempre son posibles, porque requiere mucho diálogo, Diego, la comprensión de todos los involucrados, así que, pero esto tuvo, por supuesto, un buen final. Sí, perdón, Paula, Marcela, sí, eso te iba a consultar, pero vos lo mencionabas, que esto requiere de un trabajo de diálogo importante, porque por ahí puede pasar que la otra parte, la que está denunciada, no acepte las condiciones o por lo menos los ofrecimientos que se van realizando, tanto desde la justicia como, bueno, de la parte denunciante. Sí, Marcela, tal cual como vos lo decís, todo acuerdo implica alguna cesión de una o de las dos partes, pero implica también un sentirse protegido, sentirse escuchado, ¿no? Porque el acuerdo fue propuesto por las partes y aceptado por las partes, no fue una imposición de nadie, no fue una sanción donde un tercero... las soluciones que prevé el código son, o viene por las propias partes, donde se dan cuenta en la situación donde cómo se llegó a esa situación. Nadie mejor que ellos conoce cómo se llegó a esa situación, los propios protagonistas, tanto la víctima como el imputado, y proponen ellos mismos la solución y aceptan ellos mismos la solución, sino un tercero que no conoce el conflicto, que no estuvo presente, que en este caso sería el juez, a través de la imputación que hace un fiscal, que tampoco estuvo presente en el hecho, les va a proponer una solución que seguramente deje disconforme a alguna de las partes, o a veces a las dos partes termina dejando disconforme. Para una es poco y para el otro es un montón. Bueno, en este caso, y para eso están estos institutos, vuelvo a insistir, la solución viene propuesta de ambas partes, y tal cual vos lo marcabas, Marcela, esto requiere varias instancias de diálogo, de ir concientizando, de explicar cuáles son las posibilidades que marca el código como norte para la búsqueda de soluciones en esto. ¿No? Imaginemos que sería imposible que todos los casos que se denunciaran llegaran a juicio, terminaran en un juicio, estaría colapsado el sistema. Claro. Está bastante colapsado como está. Si el 100% de los casos llega a juicio, sería inviable. Claro, sí. Diego, buenos días. Luciano te saluda. Hola, Luciano. ¿Cómo te va? Te estaba escuchando y bueno, como una persona que disfruto de mirar encuentros deportivos, también de protagonizarlos, pero de alguna manera quería consultarles si a los escritorios de ustedes llegan cada vez más este tipo de situaciones, o si hay algún estándar, digo, que se mantiene, van en aumento. ¿Cómo es la situación, teniendo en cuenta esto que describías, ¿no? Ocurre en el fútbol amateur, ocurre en el fútbol de primera, es un poco un pantallazo también de nuestra sociedad, de alguna manera, no sé si coincidís. Sí, absolutamente, Luciano. Ocurre mucho con los vecinos. Sí tenemos muchas peleas entre vecinos, porque van creciendo la situación, que empieza con un ruido molesto, a lo mejor, o una persona que tenemos casos de todo tipo, ¿no? De alguien que le estaciona en el garage y que a veces lo vemos en los noticieros, ¿no? Que alguno se excede y le termina rompiendo el auto o agrediéndolo o amenazándolo porque le estaciona en el garage. Bueno, hay que tratar de mediar en esta situación y buscar una salida que no siempre es por algo punitivo penal, sino que a veces hace falta mucho diálogo, mucha concientización,
todos los actores sociales, porque sí, esto pasa en la sociedad. Hay un nivel y lo vemos acá, lo vemos en Neuquén, lo vemos en toda la sociedad en general. A veces miramos las noticias de Buenos Aires y vemos que hay un nivel de agresividad alto y poca tolerancia en este mundo de la vorágine que vivimos diariamente, ¿no? Todos tenemos menos tolerancia. Bueno, hay veces que no aguantamos más, pero mucha conflictividad social en estas pequeñas cosas que por un pequeño hecho, por algo menor, va creciendo por la conflictividad permanente. Peleas de vecinos que le ponen la música alta alguna hora y terminan con amenazas o incluso yendo a lesiones, a golpes de puños o agresiones en la calle. Eso sí suele pasar. En torneos deportivos no digo que no pase, porque yo también participo de estos torneos deportivos y a veces lo vemos, pero no que llegue a la justicia, no se denuncia o no llega a la justicia. Sí vemos que hay veces que los partidos de fútbol terminan con muchos tratando de separar situaciones que pueden llegar a algo violento. No pasa todos los días tampoco, yo voy a jugar esos torneos y no pasa siempre, por lo general no pasa, pero a veces puede pasar. Claro. Lo que sí es menos frecuente es que llegue a la justicia. Diego, vamos a contarle a la gente cómo hace en estas situaciones, dónde se acerca, dónde puede denunciar, cuál es el lugar adecuado para ir a llevar estos temas. Mira, como todo delito que se denuncie, las dos vías son o hacerlo directamente en fiscalía, es exactamente lo mismo que hacerlo en comisaría. Por lo general, como en este caso, fue una denuncia que se realizó en la comisaría más cercana, al lugar donde sucedieron los hechos. En este caso creo que era la 45, era un torneo que se jugaba, se jugaba en cercanías de la comisaría de 45, se fue a denunciar a la comisaría traslada esto durante la semana o 10 días siguientes a la fiscalía y se empieza a investigar el caso, se llama al denunciante para que explique un poco más y se explaye sobre la denuncia, se citó a las personas a que designen abogado defensor, para que puedan defenderse en la causa si tienen algo que ofrecer, y continúa el proceso. Por lo general, lo más usual es que nos lleguen a través de las denuncias realizadas en comisaría. Ajá. Eso llega absolutamente todas las causas llegan de las denunciadas en comisaría a la fiscalía y se empieza a investigar el hecho. Perfecto, a la comisaría, a trabajar sobre eso, sí. Claro. A la comisaría más cercana, y desde ese lugar es desde donde se pueden arribar a estas soluciones como la que estábamos contando hace un ratito. Muchísimas gracias. Nos parecía muy importante contarle a la gente que esto es posible a través de la justicia de Rionegrina. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.